La madre de José Luis Borges murió a los 99 años. Eh, y alguien le comentó a Borges, qué lástima que no llegó a los 100. Borges respondió, qué admiración tan curiosa tiene usted por el sistema decimal. Pero es que es cierto, pero los seres humanos necesitamos fijarnos motivos para celebrar. Los aniversarios son totalmente aleatorios, dependen de los giros que damos alrededor del Sol. No significan nada, pero nosotros los dotamos de significado. Cumplí años. Les damos un significado muy especial a ciertos números porque nos dan pretexto para divertirnos, nos dan pretexto para celebrar, nos dan pretexto para recordar, nos dan pretexto para reflexionar acerca de ciertas cosas. Ay, es el aniversario de la muerte de fulano, mira, hay que acordarse de la obra que hizo, tal y cual. No es lo importante, y no es por ir en contra del maestro Borges, pero es que aquí lo importante no es el sistema decimal, o que celebremos cada 24 horas en el sistema duodecimal, contando con base 6, con base 12, con base 24, que es, si mal no recuerdo, es una historia babilónica, o en base 20, como los mayas. Es el espíritu humano en busca de motivos para romper la rutina y establecer nexos con el pasado y puentear hacia el futuro. Ya tienes 18 años, ya eres mayor de edad. ¿En serio una persona a los 18 años se vuelve mayor de edad mágicamente? Ayer eras un niño que no tenías derecho a hacer una serie de cosas. Eras una persona menos que ciudadano y se te consideraba incapaz de tomar ciertas decisiones, de firmar un contrato, y hoy que cumples 18 de pronto ya es todo eso y hubo un cambio cualitativo en tu vida entre ayer y hoy. Pues no. Pero tenemos que poner esos hitos, los seres humanos, por nuestra forma de ver el mundo, para decir, vale, a partir de este momento voy a cambiar la consideración de ti. Ahora te considero un adulto, ahora considero que has llegado a la mayoría de edad, ahora considero que has llegado a tus bodas de oro, a tus bodas de plata, a tus bodas de chicle, a tus bodas de lo que sea, para recordar el momento en que te casaste, o que llegaste al empleo, o que fundaste tu empresa, o que empezaste tu ONG. Los seres humanos necesitamos motivos para celebrar, entonces tampoco hay que despreciarlos, ¿no? Yo en ese sentido siento que, por eso, pues qué bien, hemos cumplido 100 maravillosos streamings, y ya.